Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Alejandro Medina Olivares, soy estudiante de la carrera de Mecatrónica de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. El tema de hoy sería instrumentos de medición. Los instrumentos de medición son indispensables para calcular las cantidades eléctricas. Los parámetros eléctricos, sus propiedades se representan en la presión, flujo, fuerza y la temperatura. Los tipos de instrumentos de medición eléctrica se pueden clasificar de la siguiente manera, según los parámetros del voltaje, de tensión e intensidad. Entre los instrumentos de medición tenemos lo que es el amperímetro, voltímetro, ohmímetro, multímetro y el osciloscopio. El amperímetro. El amperímetro es un instrumento capaz de medir la intensidad de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el amperio, el miliamperio y el microamperio. Después tenemos el voltímetro. Este sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Mide el valor de la tensión de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el voltio, el megavoltio, microvoltio, milivoltio y kilovoltio. Esto es muy similar al galvómetro. La diferencia es que cuenta con una resistencia en serie. Este instrumento se coloca en paralelo, razón por la que la resistencia eléctrica del mismo tiene que ser muy alta. Después tenemos el ohmímetro. Es una mezcla entre los dos instrumentos anteriores, el voltímetro y el amperímetro. Cuenta con una batería y una resistencia que, ya ajustada a cero en la escala de los ohmios, consiste en precisar el valor del ohmio de una resistencia desconocida para medir la continuidad y el conductor, y detecta averías en un circuito. Después tenemos el multímetro. Es un instrumento que emplea su funcionamiento de los parámetros del amperímetro, voltímetro y el ohmímetro, ya que es capaz de medir la tensión, medir la resistencia eléctrica y medir la intensidad de la corriente. Después tenemos el osciloscopio. El osciloscopio es un tipo de instrumento de pruebas electrónico y sirve para mostrar y analizar el tipo de onda de señales eléctricas. El osciloscopio es capaz de expresar datos como la presión, el ritmo cardíaco, la potencia del sonido y medir fases entre señales. Este también determina de forma directa el voltaje y el perímetro de una señal. Es capaz de medir la fase entre dos señales. Es capaz de determinar de forma indirecta la frecuencia de una señal. Es capaz de determinar qué parte de la señal es corriente alterna y qué parte es corriente directa. Recordemos que la corriente continua y la corriente alterna.